Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas. Qué pena la demora, estábamos solucionando problemas técnicos, poniendo de coanfitrión a las personas que nos van a colaborar como invitados en la charla del día de hoy. Entonces, bienvenidos al Ateneo Clínico. El de hoy lleva como título Una mujer con esplenomegalia masiva, compromiso glomerular y eosinofilia. Mi nombre es Camila Guerrero, yo soy residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El orden del día es similar al que utilizamos usualmente en esta actividad. Vamos a empezar exponiendo el caso clínico y de forma simultánea la discusión con los especialistas invitados y finalmente una corta revisión de temas sobre el diagnóstico final. Entonces, este caso es el de una mujer de 19 años, es indígena, hace parte de la comunidad de Emberá y es residente del Alto Baudó en Chocó. Ella es soltera, no tiene hijos y es independiente para todas sus actividades. Ya podemos ver cómo el Alto Baudó se ubica pues, en el Pacífico colombiano, muy cerca a Quibdó, en la orilla de un río que viene siendo como su principal fuente de energía y de economía. Esta muchacha, pues esta niña de 19 años, consultaba por mucho dolor. En la enfermedad actual nos refería a una historia de más o menos 8 años de evolución de dolor en hipocondrio y fosa ilíaca derecha asociado a náuseas y vómitos de contenido alimentario. El dolor era intermitente durante estos 8 años. Ella tenía periodos de agudización que le hacían consultar urgencias. En estas consultas usualmente le daban manejo analgésico y alta para la casa sin claridad como en la etiología de este síntoma. Además tenía fiebre subjetiva intermitente ocasional sin un patrón claro. Ella además asociaba que cuando iniciaba el dolor abdominal presentaba como un brote en todo el cuerpo, parecían máculas hiperpigmentadas de bordes no definidos, muy pruriginosas, que le crecían al rascarse y ella asociaba que desaparecían cuando se le iba el episodio de dolor. A la revisión por sistemas, tenía como positivo episodios intermitentes de deposiciones mucosanguinolentas, que podrían ser 3 a 4 episodios en el día, y eso era de muy larga evolución, astenia, dinamia, que era muy importante, una cefalea opresiva frontal ocasional, y en los últimos meses tenía como un sangrado uterino anormal, aumento de la cantidad de la menstruación, con coágulos, pero todavía era regular y le duraba aproximadamente 5 días. No tenía síntomas constitucionales, no tenía síntomas respiratorios crónicos, tampoco urinarios, no tenía úlceras orales, fotosensibilidad, dolor articular, fenómeno de Raynaud u otro síntoma sugestivo como de autoinmunidad. En cuanto a los antecedentes, no tenía enfermedades previas, cirugías, alergias o exposición importante a tóxicos. De medicamentos se había aplicado algunas cremas en la piel que no recordaba el nombre. Ginecobstétricos, ella no había iniciado vida sexual, tenía menstruaciones regulares que le duraban 5 días, un aumento en la cantidad como ya vimos, y en epidemiológicos vivía entonces en un resguardo indígena, ubicado en el Alto Baudó de Chocó, con los 2 abuelos, tenía contacto con un perro que aparentemente pues estaba sano, y no tenía contacto con otros animales. Decía que en la familia aparentemente no habían personas que tuvieran los síntomas similares a los de ella. Y como antecedentes familiares, ella destacaba que había tenido como muchos familiares que habían sufrido de malaria, como era usual en la zona, porque son endémica para este parásito, y ella incluso había tenido 2 episodios de malaria. Al examen físico era una paciente que lucía en aceptables condiciones, unos signos vitales estables, lucía pálida, delgada, y como hallazgo positivo que llamaba mucho la atención, tenía un vaso palpable debajo de la línea umbilical que no era doloroso y que no se asociaba a adenopatías periféricas. En la piel estaba serótica, tenía placas y pápulas levemente descamativas, hiperpigmentadas, que eran de distribución aleatoria, pero un compromiso muy importante en los pliegues, el pliegue anticubital, los espacios interdigitales, el ombligo, las muñecas, y además tenía hallazgos de excoriaciones y liquenificación secundarias al rascado. A ella se le hacen entonces unos estudios iniciales ordenados por medicina general, un hemograma, unos leucocitos en 7000, un diferencial con un aumento leve de los linfocitos en 1820 y una eosinofilia de 2170 que fue confirmada en los siguientes hemogramas, y una anemia grave, una hemoglobina de 5.1 con un volumen corpuscular elevado y una trombocitopenia leve. Esta anemia se estudia con un extendido de sangre periférica que mostraba macrocitosis y policromatofilia, con aumento de eosinófilos. Era una anemia, entonces, A regenerativa, la ferritina en 66, saturación de transferrina en 23%, una B2 en zona gris, un ácido fólico en valores normales, sin hiperbilirrubinemia ni elevación de la LDH. El perfil hepático también por lo demás era normal, tenía una albúmina ligeramente disminuida, unos reactantes de fase aguda que no estaban elevados, y una disfunción renal, que esta era la primera vez que la habíamos visto, parecía pues era de nuevo. Una creatinina en 2.1, un BUN en 22.9.
y un uranálisis que mostraba un sedimento activo. Una PTH en 100 y tenía una ecografía abdominal que nos confirmaba la presencia de hepatomegalia con esplenomegalia masiva de 22 centímetros sin evidencia de lesiones nodulares focales en ese vaso, una ecografía renal que tenía moderados cambios renales ecogénicos bilaterales en relación a insuficiencia renal incipiente versus deshidratación. Entonces, en resumen, tenemos hasta este momento una mujer joven, indígena, que consultaba por una esplenomegalia masiva, una visitopenia, una anemia arregenerativa y trombocitopenia con eosinofilia periférica, episodios de fiebre intermitente, lesiones en piel muy pruriginosas y una disfunción renal con compromiso glomerular dada la presencia de proteinuria y hematuria. Adicionalmente, episodios de diarrea ocasional. Si bien esto es un conjunto de síntomas probablemente secundarios a una enfermedad sistémica, pues una o varias inicialmente, sí llamaba mucho la atención la esplenomegalia masiva porque es un hallazgo que nos suele aportar como el diagnóstico diferencial. Entonces, con este resumen, le preguntamos al Servicio de Medicina Interna cómo enfocaría una esplenomegalia masiva en una paciente residente en zona tropical. Está con nosotros el doctor Roberto Benavides, él es internista del Hospital San Vicente y profesor de la Universidad de Antioquia. Bueno, muy buenas tardes. De antemano, pues, orientar un poquito lo que dijo Cami. La esplenomegalia masiva, si bien cuando uno ve lo heterogénea que es la literatura y que hay ausencia de estudios poblacionales, al menos en zonas tropicales, partiendo por mucho, solo por la definición radiológica no se ha logrado establecer a partir de cuál es la desviación estándar en la que usted tiene que empezar a considerar que esto es masivo. Nosotros partimos de un juicio clínico en las pocas cohortes que hay, ya post biopsias en vasos de pesos de más de 1.5 kilos o clínica por encima de 8 centímetros. Igual, los mecanismos que llevan a la esplenomegalia masiva, lo único que están demostrando es que el fenómeno primario, ya sea hiperplasia de los componentes esplénicos, la congestión, la infiltración o esa inflamación o incluso el evento de hematopoiesis extramedular, pues es desenfrenado, dramático y quizá por estadística las enfermedades que vemos allí son las que se llevan el premio completo de la mayoría de los casos de enfermedad sistémica por esplenomegalia masiva, siguiendo el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, como Cami bien especifica en la pregunta, cuando encontramos un paciente con estas mismas características en el trópico, de entrada desenfrenamos que tiene lesiones en piel y síntomas gastrointestinales crónicos. Si bien el ejercicio por el compromiso glomerular hay que hacerlo para las enfermedades sistémicas, hay dos situaciones grandes que convienen. Uno, por la edad de la paciente y por la procedencia de zona endémica, quizá leishmaniasis y malaria, sobre todo, se llevan el premio grande. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura, sífilis está ampliamente descrita como una causa de esplenomegalia masiva. Nosotros no tenemos tanta experiencia, al menos documentada, con esquistosomiasis, como si hay registros pues en países aledaños, como Venezuela e incluso en zonas de Brasil, pero las características clínicas de este caso no lo sugieren plenamente. Y sí, de entrada, obviamente, lo que puede revolucionar, regálame un cliccito, Cami, es la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, que nos ha aumentado y nos ha permitido pues la evaluación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Entonces, de golpe, cuando uno enfoca un paciente con esplenomegalia masiva y además de eso rescata que las lesiones en piel y la eosinofilia hacen parte de un compromiso importante de la salud de esta paciente, podemos tomar uno que es muy importante realizar una prueba para el virus de la inmunodeficiencia humana, porque esto nos puede revolucionar una enfermedad que aumente la inflamación de ese vaso. Dos, evaluar si hay fiebre, síndrome constitucional, adenopatías, síntomas osteoarticulares que nos orienten pues a pensar en sarcoidosis o alguna manifestación de algunos fenómenos de leucemia que pueden debutar con estos síntomas. La hipertensión portal, porque es naturalmente, cuando uno revisa cohortes, la hipertensión portal es la primera causa de esplenomegalia e incluso antes de ser masiva, entonces va. Y una situación a la que uno se ve expuesta cada vez que ve un paciente del trópico, obviamente alto o audó, donde los índices parasitarios de malaria están por encima de 50 por cada 1000 habitantes, son
no solo tocar la malaria, sino las infestaciones simultáneas de los pacientes. Un paciente pues que duerme en hamaca, que tiene contacto con animales, que probablemente tienen exposición a ríos, a cangrejos, aumenta mucho la probabilidad de infestaciones múltiples. Yo quería dejar una cosa similar, es porque la hematología, hombre, de la zona tropical parece que la hubiéramos relegado solo a África, y hay zonas de nuestro país que probablemente tienen la misma prevalencia tanto de TBE como de infecciones parasitarias, incluyendo malaria. Y la hematología en África está clara que empieza por la infestación del tracto gastrointestinal y esa combinación de malaria. Y finalmente, para no alargarme en esa lista, quiero dejar claro, pues, hombre, que el pensar en malaria en el autoaudión es fácil y en esplenomegalia masiva también, pero hay infecciones que a veces no consideramos mucho como causa de esplenomegalia masiva. La cohorte más grande en la historia ha sido una cohorte de San Francisco e incluye muchos pacientes que tenían migración, incluso refugiados africanos, y recientemente se actualizó con unos refugiados que llegaron a Estados Unidos del Congo. Imponen como primera causa siempre, miren, malaria, sífilis, mononucleosis infecciosa entre los fenómenos agudos. Obviamente, la forma de malaria que más nos lleva a pensar en esplenomegalia masiva es la forma de esplenomegalia malárica hiperreactiva, que es la que nosotros más tenemos en cuenta. Obviamente, en este grupo, pues como no tenemos tanta corte, yo no tienen nada tanta experiencia en leishmaniasis, entonces probablemente ese abordaje infeccioso. Sin embargo, pues la lista de causas de esplenomegalia es alta, y a veces, como les decía, a pesar de que uno no tiene en cuenta, por ejemplo, la sífilis como una causa de esplenomegalia masiva, pues cualquier infección potencialmente, en mi modo de ver, puede dar esplenomegalia masiva. Entonces, de golpe ese sería como el abordaje. Para mí es fundamental en este caso, entonces, primero demostrar si hay infección aguda por malaria, y si no, y si el contexto clínico lo sugiere con este paciente, que ya vemos que hay un abordaje de un compromiso glomerular evidente, ver si hay unas enfermedades ya mediadas por una forma hiperreactiva malárica, medir los anticuerpos e intentar hacer obviamente un extendido de sangre periférica muy bien hecho para ver si además de los eosinófilos que estamos viendo, vemos alguna otra situación que sugiera pues linfoproliferación o linfocitos pues con aspecto como los de tricoleucemia, etcétera, etcétera. Serían como parte del abordaje inicial, tanto demostrar la infección aguda o no, o hacer al menos anticuerpos pues para malaria, y obviamente hacer un estudio básico que se pudiese hacer incluso en sangre periférica como una PCR para la leishmania, y hacer un rastreo importante de parásitos, tanto ectoparásitos en su piel como de infestación del tracto gastrointestinal en su materia fecal. Y desde el punto de vista clínico es costo efectivo incluso la desparasitación, al menos para estrongiloides y el diagnóstico clínico de escabiosis. Gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Este caso, entonces, la evolución fue que ese día, por la eosinofilia periférica, por el antecedente de la paciente, se decidió seguir una de las recomendaciones que está en cualquier guía internacional de la eosinofilia, y fue que se dio una prueba con desparasitación, pues la desparasitaron con ivermectina. Esto pues generó que en el seguimiento de los hemogramas hubiera una mejoría progresiva de la eosinofilia. Al alta la paciente ya tenía 730 eosinófilos y las lesiones en la piel desaparecieron, acortando un poco entonces el cuadro de manifestaciones que tendríamos que orientar para llegar al diagnóstico. Entonces, era una mujer con persistencia de esplenomegalia masiva, diabetes citopenia, una fiebre intermitente, un compromiso glomerular y una diarrea ocasional. Las lesiones en la piel y la eosinofilia ya le habíamos encontrado una razón. Como dice el doctor, una de las sospechas siempre fueron las causas infecciosas, las causas neoplásicas y la hipertensión portal, y por eso se decide entonces complementar los estudios con una tomografía de abdomen y tórax simple, que realmente no tenía hallazgos patológicos diferentes a la esplenomegalia de 23 centímetros sin lesiones focales ni zonas de infarto. Se hicieron 4 gotas gruesas a lo largo de la hospitalización y todas fueron no reactivas, un perfil infeccioso inicial con un VDL no reactivo, unos hepatotropos, tanto B y C, incluyendo carga viral para virus de hepatitis C, que fueron no reactivos, y un coprológico seriado y por concentración en 3 ocasiones que no demostraron parásitos. Se hace en el enfoque inicial una ELISA para VIH que sale positiva a títulos bajos, se repite y nuevamente tiene el mismo resultado,
En una paciente sin inicio de vida sexual se decide complementar los estudios para VIH y en este caso la carga viral fue no detectable y los linfocitos TCD4 no estaban disminuidos. Y se sospechó que de pronto pudiera ser un falso positivo de la ELISA, pero eso lo abordaremos como más adelante. Adicionalmente, como era una paciente mujer en edad fértil con esplenomegalia y un compromiso glomerular, dentro del diagnóstico diferencial también entraban las enfermedades autoinmunes y se le solicitó un panel de autoinmunidad que tenía unos ANAS positivos 1 en 640 con un patrón granular fino, AC4, y citoplasmáticos granulares en 1 en 320. Un complemento que tenía un C3 bajo, 63.5, C4 también ligeramente disminuido, unos ENA negativos, anti-DNA negativo, ANCA que se hicieron por 2 técnicas, IFI y ELISA, y fueron negativos, unas crioglobulinas negativas y un factor reumatoide menor a 3.5, también negativo. En ese momento, con el cuadro clínico de la paciente y el resultado de este panel de autoinmunidad, se decide solicitar el concepto de reumatología, que están acá presentes en la reunión, para hacerles la siguiente pregunta, y es cómo interpretaría estos resultados en esta paciente y si el patrón de Lozana nos orientaría hacia algún diagnóstico diferencial. Está el doctor Alex Imbachi, el fellow de reumatología de la Universidad de Antioquia. Bueno, buenas tardes para todos. Respecto a la interpretación de los anticuerpos antinucleares en los pacientes con malaria, es importante mencionar que los anticuerpos antinucleares... Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ya se volvió el sonido. Listo, que pena, se desconectó. Bueno, entonces les comentaba que los anticuerpos antinucleares están dirigidos contra un grupo amplio de antígenos que están disponibles en la célula, tanto en el núcleo y también en el citoplasma y la membrana celular y en algunas organelas. Por eso se recomienda llamarlos anticuerpos anticelulares. La técnica de referencia, como en el caso que se está teniendo en cuenta, es la técnica de inmunofluorescencia indirecta, que nos reporta un título y un patrón. Y estos patrones que han sido organizados desde AC1 hasta AC29 corresponden a ciertas especificidades antigénicas que podrían predecir un diagnóstico temprano de acuerdo al contexto clínico, pero que usualmente son conocidos o son útiles en las enfermedades autoinmunes. Sin embargo, es sabido que enfermedades neoplásicas, infecciosas y algunas enfermedades inflamatorias también pueden positivizar los ANAS, incluso en las personas sanas pueden estar positivos. Específicamente en las enfermedades infecciosas hay un grupo, dentro de las enfermedades parasitarias pueden estar positivos los anticuerpos antinucleares y ya desde hace más de 50 años se reportaba la presencia de ANAS positivos en pacientes con malaria, específicamente pacientes con malaria crónica, en los cuales se reportaba, por ejemplo, la presencia de un patrón citoplasmático o de un patrón citoplasmático predominantemente. Pero no se había descrito como tal, o no se ha descrito con anterioridad que los ANAS tengan una utilidad en el diagnóstico de la malaria. Ahora, en el año 2014, un grupo francés publicó un reporte o un trabajo de investigación en el cual ellos encontraron que lograron documentar la presencia de malaria crónica en pacientes que presentaban un patrón de ANAS que es conocido como un patrón núcleo citoplasmático específico pues, de malaria, que corresponde a un patrón citoplasmático difuso con realce perinuclear y nuclear moteado. Y ellos lograron pues como este hallazgo a partir de un caso índice. Tenían un paciente con una malaria crónica que correspondía a una esplenomegalia malárica hiperreactiva, tenía un paciente con esplenomegalia masiva, un paciente que además de eso tenía una IgM alta y unas pruebas moleculares para Plasmodium falciparum. En este paciente documentaron la presencia de este patrón y quisieron corroborar que hubiesen diferentes patrones en pacientes con malaria. Ubicaron un grupo de pacientes con malaria y se dieron cuenta que tanto en pacientes con malaria crónica, que no correspondía a la esplenomegalia malárica hiperreactiva, versus pacientes que tenían la esplenomegalia malárica hiperreactiva, y en ambos grupos aparecía este patrón de forma específica. Luego quisieron ver si en enfermedades en las cuales la IgM está incrementada, por ejemplo, la macroglobulinemia de Waldenström, presentaba este patrón y lograron excluirlo porque en ninguno de los pacientes que evaluaron con esta macroglobulinemia lograban documentar un patrón similar o el mismo patrón.
Lo mismo hicieron con otras enfermedades parasitarias que son conocidas por presentar o positivizar los ANAS, como la esquistosomiasis, la toxocariasis, la enfermedad de Chagas, la filariasis y la leishmaniasis, y el patrón no fue encontrado en los sueros que hablaron de estos pacientes. Finalmente, este grupo lo que hizo es que evaluó 10.400 sueros de pacientes en los cuales se habían realizado pruebas de anticuerpos antinucleares y encontraron que en 19 casos se documentaba el patrón citoplasmático con realce perinuclear, como lo he mencionado hasta ahora, y encontraron que de esos pacientes el 78% presentaba un hallazgo de malaria, sea en su historial clínico, o un hallazgo de nuevo al tomar una muestra, ya sea por gota gruesa o al realizar una prueba de PCR para malaria. Entonces, lo que ellos lograron documentar es que hay diferentes tipos de anticuerpos, o sea, que los anticuerpos antinucleares en este caso son policlonales del tipo IgG, que hay alrededor de 42 proteínas que son homólogas entre la malaria, entre las células de la malaria y pues las células humanas, de las cuales 11 son proteínas intranucleares, 17 son de localización citoplasmática y que son las que permiten que se dé este patrón, que como hemos mencionado es un patrón citoplasmático difuso con realce perinuclear y nuclear moteado. Ya para finalizar, es importante mencionar que los laboratorios clínicos que están entrenados en reportar usualmente los patrones de ANAS desde AC0, que es negativo, y luego AC1 hasta AC29, usualmente no reportan este patrón. Entonces, en el caso de una sospecha y en el caso pues, de la búsqueda dirigida de este patrón, debe hacerse una búsqueda consensuada, o sea, debe hablarse con el personal del laboratorio para poder hacer el hallazgo que usualmente no lo reporta. Gracias. Listo, Alex, muchas gracias. Entonces, hasta ahora tenemos una paciente de 19 años, del Alto Baudó, con una esplenomegalia masiva, fiebre intermitente, compromiso glomerular, y en que en los exámenes habíamos visto una visitopenia, anemia regenerativa, trombocitopenia, unos ANAS positivos, pero sin como evidencia clínica clara de enfermedad autoinmune o de manifestaciones clínicas de enfermedad autoinmune, y una ELISA positiva para VIH, que fue un falso positivo. Otra hallazgo importante dentro de este caso clínico que siempre generó pues duda fue el tema del compromiso renal. Recordemos que ella llegó con una creatinina de alrededor de 2,5 y un hallazgo de un sedimento activo. Se le hizo una recolección de proteínas en orina de 24 horas que tuvo una proteinuria de 6,2 gramos en un volumen de 990 mililitros. Nefrología venía siguiendo el caso y debido pues, a la disfunción renal con sedimento activo deciden realizar una biopsia renal de la paciente que nos muestra el siguiente resultado. La biopsia tuvo 13 glomérulos, 2 de ellos globalmente esclerosados, uno con una lesión hialina segmentaria, tenía fibrosis intersticial y atrofia tubular en menos del 10% de la corteza evaluada, arterias y arteriolas sin lesiones, no hay vasculitis ni mucotrombos y la inmunofluorescencia fue positiva para IgG, mesangial y pariental, para IgM, para C3 y para C1q. Y la conclusión de esta biopsia fue una glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos. Con esto, entonces, se le solicita la intervención al servicio de nefrología, acá nuevamente teniendo como los hallazgos claves del caso clínico de esta paciente, y este nuevo hallazgo, una biopsia con una glomerulopatía por inmunocomplejos. ¿Cómo esta biopsia nos pudiera ayudar como para el diagnóstico de esta paciente o qué entidades entrarían en el diagnóstico diferencial? Y nos acompaña el doctor Simón Cano, que él es fellow de nefrología de la universidad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Cami, por el caso. Pues lo primero, decir que la glomerulonefritis membranoproliferativa en sí no es una enfermedad, sino es un patrón de lesión glomerular, ¿cierto? La clasificación previa, si uno lee sobre membranoproliferativa hasta el 2011, tenía una clasificación totalmente distinta que no servía por el sustento fisiopatológico como para establecer una causa. Sin embargo, desde el 2011 se tiene esta clasificación que ustedes están viendo en esta tablita. Y esta clasificación es muy fácil y nos permite, digamos, cerrar el diagnóstico un poco de la paciente, porque uno dice, venga, esa glomerulonefritis está generada
o porque se está depositando complemento, que aquí nos vamos para otro tipo de glomerulonefritis como la enfermedad por depósitos densos o la glomerulonefritis C3 o C4, o se está depositando, son inmunoglobulinas, y con esas inmunoglobulinas también nos está activando el complemento, que sería en la gráfica lo que ustedes tienen a la izquierda, y es lo que tiene la paciente. Esta paciente tenía depósito de IgG, IgM y C3. Después de ver esto, hay que ver si es policlonal o monoclonal. En esta paciente no había evidencia de monoclonalidad. Vayan en el algoritmo a cuando tenemos una membranoproliferativa que es de origen policlonal mediada por inmunocomplejos, y ahí se nos va a ampliar digamos, el espectro de diagnóstico. Lo primero es que vamos a buscar enfermedades autoinmunes. Ya la doctora Camila nos dijo que no había evidencia por el momento de enfermedad autoinmune a pesar de ese perfil de ANAS y ANCAS, y posteriormente, si no encontramos esto, pues tenemos que buscar otras cosas como malignidad o como infecciones. Si me puedes permitir la próxima diapositiva, Cami. Esto es básicamente una lista que nos dice todas las causas o alguna de las causas, porque no están todos, de glomerulonefritis membranoproliferativas. Pero para enfocarnos en esta paciente voy a decirles varias cosas. Lo autoinmune, por el momento, reumatología ya con la ayuda de ellos nos está diciendo que probablemente no sea. Entonces vamos a buscar neoplasias entre las leucemias y los linfomas, o sea, los linfoproliferativos que también pudiesen cursar con esplenomegalia masiva serían una opción. Hay que descartarla en este paciente. Y las infecciosas, ya sabemos que es una paciente que viene de una zona tropical, y miren que cuando ustedes se van a ver en las infecciosas las causas que nos generan membrana proliferativa, también vamos a encontrar algunas causas que probablemente también nos pudiesen explicar el resto de síntomas de la paciente, incluido la esplenomegalia masiva, ¿cierto? Miren específicamente en el cuadro izquierdo, en la parte inferior, infecciones como la filariasis, la malaria, la esquistosomiasis pudiesen explicar este cuadro clínico. Aquí me voy a enfocar en dos cosas. En la malaria, la esquistosomiasis son causantes de membranoproliferativa, y específicamente, aquí no está mencionada, pero la leishmania también me pudiese explicar una glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, pues, teniendo en cuenta todo lo que nos han dicho de la historia clínica, pues aquí pudiésemos enfocar un poco más el diagnóstico en una causa infecciosa, o ya también, pues, te tocaría estudiar una causa tipo linfoproliferativa. Entonces, así se enfocaría la membrana proliferativa en esta paciente. Listo, Simón, muchas gracias. Siguieron llegando exámenes, entonces a ella se le hizo una cuantificación de inmunoglobulinas. La IgG estaba elevada, pero muy cerca al valor normal, en 1674. Tenía una IgE elevada en 2635, una IgA y una IgM que estaban en el rango normal. Se le hizo una electroforesis de proteínas que tenía un patrón de inmunoglobulinemia policlonal, y se le hizo una fijación en cero que fue negativa, o sea, hasta el momento no teníamos evidencia de monoclonalidad, y se hizo un confraccionado que fue negativo. En cuanto a los demás estudios infecciosos, habíamos mencionado que tenía 4 gotas gruesas no reactivas, un BRL y virus hepatotropos que eran no reactivos, 3 coprológicos negativos, y una ELISA para VIH que había resultado pues en un falso positivo. Adicionalmente, se le hizo una serología para toxoplasma, IgG e IgM no reactivo. Se le hizo una PCR para Mycobacterium tuberculosis en orina, fue negativa, también el cultivo fue negativo. Anticuerpos totales contra el virus de HTLV 1 y 2 negativo. Se le hizo una IgG para leishmania, que fueron negativos, y los anticuerpos contra Plasmodium siempre estuvieron como en el tintero, en el deseo de hacerlos, porque era una sospecha clínica muy importante en esta paciente, pero desafortunadamente no se lograron hacer. Se hace también un aspirado y biopsia de la médula ósea, una citometría de flujo sin evidencia de neoplasia hepatopoyética, una histología que tenía una celularidad que estaba normal para la edad, con maduración de las 3 líneas, tenía algunos cambios megaloblásticos focales con leve componente linfoplasmocitario intersticial, sin clara formación de agregados. La inmunohistoquímica y la citometría también en esa médula ósea fue negativa para neoplasia, y se hizo una PCR para leishmania en la médula, que es así, fue negativa. Entonces, con esto, lo que se hizo al final fue que siempre, pues desafortunadamente, no tuvimos la posibilidad de hacer anticuerpos contra malaria. Sin embargo, en consenso entre múltiples especialidades que la vieron, reumatología, nefro,
y principalmente infectología, se consideró que no había evidencia de enfermedad autoinmune ni neoplasia hematológica, por lo menos con los estudios que teníamos. Se había descartado leishmaniasis, que por la zona era otro diagnóstico diferencial importante tener, y se definió que tenía un diagnóstico presuntivo de esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria, y se dio de alta con manejo con cloroquina, 300 miligramos vía oral cada semana durante 12 meses y con una orden de no esplenectomizar. Entonces, con esto, yo invité al servicio de infectología en esta paciente con esplenomegalia masiva en zona tropical, en quien desafortunadamente no pudimos tener los anticuerpos para malaria. ¿Qué elementos del caso nos apoyan el diagnóstico de una esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria y cuáles estarían en contra? Y como segunda pregunta, en esta paciente, asumiendo que fue como el diagnóstico que se llegó por consenso, que anticipamos que pues ella va a seguir viviendo en el Alto Baudó y va a tener una exposición continua a la malaria, ¿por cuánto tiempo debería hacer el manejo y qué antimalárico usaría? Y está la doctora Diana Moncada y el doctor Ariel Flores, que vieron a la paciente en la hospitalización, pues el doctor Ariel. Hola, buenas tardes a todos. Profe, hola, qué pena, se te escucha un poco con mala señal. Bueno, entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué elementos apoyan el diagnóstico y dan cuenta de que este caso sí puede tratarse de una esplenomegalia hiperreactiva? ¿Me están escuchando? Ahorita sí está Camila. mejor. Profe, hola. ¿Mejora? Sí, señora. Listo. Ya, ahora sí me escuchan. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero es el tamaño del vaso, ¿cierto? Entonces, Robert hizo una muy buena introducción de eso. O sea, en principio, aunque no hay un número estandarizado de cuánto tiene que ser un vaso para ser denominado una esplenomegalia masiva, pocas entidades generan un vaso de ese tamaño. Entonces, ahí el diagnóstico diferencial desde lo infeccioso e infeccioso se reduce un montón. Las personas que más escriben de esplenomegalia masiva consideran que casi en la mayoría de los casos un paciente con esplenomegalia masiva que vive en un área endémica de malaria por probabilidades va a terminar siendo una esplenomegalia en relación con la malaria, ¿cierto? Entonces, uno es el tamaño del vaso. Dos es la epidemiología. Esta paciente vive en un municipio que se llama Alto Baudó y este municipio es uno de los 5 municipios que aporta la mayor carga de malaria para todo el Chocó. Digamos que así como lo mencionó Robert, la carga o la densidad de malaria en esa zona, más o menos en Chocó se reportan alrededor de 50.000 casos de malaria anual y es el Alto Baudó uno de los 5 municipios que más reporta malaria, es decir, que es muy claro que esta paciente vive en un contexto de alta endemia para malaria. Con respecto, el tercer punto es la ausencia de otro diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, siempre la invitación, evidentemente, es hacer todo el ejercicio y descartar otras etiologías infecciosas o no infecciosas. Desde el punto de vista infecciosa y en mi concepto, la leishmaniasis fue más que bien descartada, tuberculosis también, que es otra de las causas de esplenomegalia de esas proporciones, y la infección por esquistosoma o la esquistosomiasis de este lado del mundo, que tenemos esa esquistosoma manzoni, aunque bien no se hicieron estudios dirigidos a descartar esquistosoma manzoni, realmente la hipertensión o la esplenomegalia generada por la esquistosomiasis es más secundaria a una hipertensión portal. El órgano blanco de la esquistosomiasis es el hígado y como consecuencia genera una hipertensión portal con esplenomegalia. No en el sentido contrario, aunque esta paciente sí tenía el vaso grande, no tenía ninguna cicatriz en el vaso que nos hiciera, en el hígado, perdón, que nos hiciera pensar que tenía, digamos, fibrosis o procesos dañinos del hígado que la llevaron a tener una hipertensión portal, ¿cierto? Entonces no era como la presentación clínica, pero no hubiera estado de más hacerle una búsqueda activa de los huevos de esquistosoma en la materia fecal. Y finalmente, dentro de los diagnósticos no infecciosos, que creo que se ampliaron mucho, voy a dejar en el tintero una pregunta para los colegas que están aquí presentes, y es si hasta qué punto es necesario llegar a una imagen como un PET-CT para descartar una enfermedad limitada al vaso, una enfermedad linfoproliferativa limitada al vaso, que tal vez dentro de lo no infeccioso
en el término de las malignidades es de los diagnósticos diferenciales más importantes y esa pues es una pregunta que yo no estoy segura que tenga respuesta, pero pues vale la pena ponerlo en consideración. El cuarto elemento es la falsa positividad con otros anticuerpos, pues es decir, los falsos positivos. Eso da cuenta, este fenómeno de expresión o aumento de la expresión de inmunoglobulinas que tiene este paciente y es muy frecuente que tenga falsos positivos a diferentes pruebas serológicas. Y por último, el hecho de que la gota gruesa era negativa, pero aquí quiero hacer una aclaración. Típicamente la esplenomegalia hiperreactiva tiene gota gruesa negativa, ¿cierto? Porque no es una enfermedad que se le está adjudicando directamente al daño, digamos, agudo que está haciendo el parásito, pero una proporción no despreciable de pacientes se detectan parasitemias de bajo nivel. Por eso es importante intentar, en la medida de lo posible, hacerle o detección antigénica o una PCR en sangre a estos pacientes para malaria con el fin de definir si se beneficia de un tratamiento corto específico para la especie, ¿cierto? Es decir, definir si es falciparon y darle un tratamiento para falciparon o si es vivax y darle tratamiento como vivax, es decir, como una enfermedad por malaria, en el caso en el que se detecte parasitemia a bajo nivel, que no es despreciable el número de pacientes en los que se puede encontrar una PCR positiva y eso en términos de tratamiento sí genera una modificación. Ya otra historia es qué hacer, digamos, con el paciente que va a seguirse exponiendo a área endémica o con el paciente que lo podemos sacar de área endémica y qué antimalárico escoger. Con respecto a lo que va en contra, entonces no tiene aumento de la IgM, que eso es uno de los criterios, digamos, diagnósticos de la esplenomegalia hiperreactiva, que esté por encima 2 veces la desviación estándar. Sin embargo, las personas que escriben de esta enfermedad dicen que realmente los pacientes no necesariamente todos están cumpliendo los criterios y que en el tiempo parece que sí los terminan de cumplir. Entonces, la ausencia de una IgM elevada no descarta la enfermedad. Evidentemente que no tenemos anticuerpos contra malaria, que son el gol estándar del tratamiento, del diagnóstico, por decirlo de alguna manera, pero esa es una limitación local de pruebas diagnósticas, y la presencia de una IgE alta, que no es lo que nosotros esperamos en una malaria ni manifestaciones cutáneas, pero como lo mencionó Robert también, estos pacientes vienen en unas condiciones endémicas que hacen que estén muy infestados por gusanos, que son a la vez los que generan eosinofilia y en consecuencia la hiper-IgE, que evidentemente tras darle un tratamiento a esta paciente hubo mejoría de la eosinofilia. Entonces, esa IgE, digamos que es un fenómeno asociado, pero realmente no está en el cuadro clínico, digamos, principal de la paciente. Bueno, eso era lo que quería decir con respecto a la primera pregunta, y le doy la palabra a Ariel para que nos dé su opinión de la segunda. Hola a todos, primero que todo, pues muchas gracias a la doctora Camila por la invitación. Con respecto al tratamiento, bueno, si viene, digamos, la dificultad en esta entidad, uno, pues es la infrecuencia primero de esta entidad, ¿cierto? Y eso condiciona, además, por las localizaciones donde se presentan, pues que el número y la evidencia, pues no sea tan fuerte, ¿cierto? Entonces, la mayoría de evidencia está limitada a reportes de casos y a series de casos. Aún así, en la mayoría de estos casos que están reportados, un grandísimo porcentaje, más del 80% de los casos están reportados en África, donde, al igual que en nuestra epidemiología, son zonas endémicas tanto de malaria por Plasmodium falciparum y por Vivax. La mayoría de esos tratamientos en esos pacientes se ha usado cloroquina, ¿cierto? Y por supuesto, pues recordemos que sabemos que Plasmodium falciparum pues lleva con un alto porcentaje una resistencia también a cloroquina. Bueno, en esta paciente, parte de la limitación lógicamente es que debido a que es indígena y que claramente va a volver a exponerse continuamente al parásito, lo ideal siempre es tratar de recomendar que no se exponga más al parásito. En esta paciente pues era imposible. Por tanto, pienso yo que una de las estrategias es tratar de dar un tratamiento para por lo menos disminuir o cuando se exponga la paciente de nuevo a los parásitos, pues tratar de tener un tratamiento por lo menos que disminuya esa respuesta inflamatoria frente a los nuevos parásitos. En este caso, la cloroquina pues solamente intervendría o trataría la exposición futura a parásitos específicamente de Plasmodium vivax, no de falciparum. Aún así, lo que muestran esos estudios y esos reportes de casos es que el tratar durante largo tiempo con cloroquina
pues ha logrado algunos desenlaces, específicamente a largo plazo, pues disminuye el tamaño del vaso, aunque en muy pocos casos se logra tener un vaso al tamaño normal, pero también disminuye la mortalidad por disminución de ruptura esplénica, que es algo muy importante que se ha visto con el tratamiento a largo plazo. Entonces, el tiempo, por supuesto, es muy heterogéneo. Van tratamientos desde tratamientos cortos, pero aunque especialmente en áreas no endémicas, en nuestro país y en la zona donde vive la paciente, pues seguramente no sería candidato a un tratamiento por corto tiempo y sería más encaminado hacia darle un tratamiento durante largo tiempo. Largo tiempo, los estudios han sido también igualmente muy heterogéneos los que han dado largo tiempo, pero generalmente van desde meses hasta tratamiento de por vida. Considerando que esta paciente va a estar probablemente recluida a esa zona que es endémica, pues se propuso, lógicamente, que sea al menos 12 meses, mirar la respuesta, pero probablemente el tratamiento vaya a ser de por vida. Ahora, con respecto a qué antimalárico usaría, pues parte de la respuesta ya la di. Muchos de esos reportes de casos están, en su mayoría, tratados con cloroquina. Y es que cloroquina no solamente disminuye, como les venía diciendo, o hay una respuesta contra Plasmodium vivax, sino que también se sabe que tiene un efecto inmunomodulador, inmunomodulación que es importante, por ejemplo, en esta paciente, porque vemos que ha tenido una glomerulonefritis por complejos inmunes y pues que hay una evidencia clara de autoinmunidad. En ese orden de ideas, pues la respuesta sería cloroquina, que fue lo que se prefirió, y el tratamiento sería por largo tiempo, creería que indeterminado, pero claramente mínimo 1 año y probablemente por vida. Listo, doctor. Muchas gracias y muchas gracias también a la doctora Diana. Y finalmente, desde mi revisión, yo quería llamar a nefrología porque pues a nefrología por segunda vez, porque una de las dudas que quedó en esta paciente es que al alta, pues no hubo una mejoría en cuanto a los asedados. Ella al alta tenía una creatinina todavía en 2,7% y hacerme, pues la pregunta que surgía desde medicina interna era si al ser un mecanismo mediado por inmunocomplejos en una paciente que estamos asumiendo que la causa pudiera ser la malaria, pero que ella se va a seguir exponiendo a ese parásito, si además del manejo con cloroquina consideraría utilizar inmunosupresión adicional versus solamente el manejo de la enfermedad de base. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, para empezar, hablarles de membrana proliferativa. Siempre, otra vez les recuerdo, la clasificación previa cambió en el año 2011, entonces esto también ha dificultado el tratamiento de la membrana proliferativa respecto a la evidencia. Y eso es porque primero metían en el mismo paquetico mecanismos fisiopatológicos distintos. La membrana proliferativa es con la clasificación actual, cuando son medidas por inmunocomplejos, ustedes tienen que tener en cuenta 2 cosas. Eso puede ser una primaria, ¿cierto? O idiopática o una causa secundaria. En las causas primarias sí estaría indicado la inmunosupresión siempre y cuando tuviese deterioro de la función renal, y hay estudios y se recomienda esteroides y protocolos con micofenolato, inclusive rituximab o ciclofosfamida. Sin embargo, en esta paciente que tiene tanto compromiso sistémico y ya tenemos como idea de que probablemente lo que le esté pasando sea una causa secundaria, no hay evidencia para definir o no hay evidencia para inmunosuprimir a esta paciente. Los estudios son pocos, se han hecho estudios inclusive en malaria con niños que tienen malaria, estudios en niños, y sin embargo cuando les ponen esteroides para la membrana proliferativa, las tasas de respuesta son bajas. Y cuando vamos a ver las guías internacionales, específicamente las guías CADIGO, cuando hablan en su segmento propio de malaria, sí mencionan que el único tratamiento que en este momento está disponible para la membrana proliferativa asociada a la malaria es el tratamiento de la malaria. No recomiendan dar ningún tipo de inmunosupresión adicional. Lo que sabemos de malaria cuando compromete el riñón es que hay estudios como este pues que ustedes están viendo acá. Si van a ver los estudios, la mayoría son estudios observacionales y son estudios pequeños de único centro. Hay un estudio en Pakistán que cuando los pacientes con malaria les hacían lesión renal aguda, veían tasas de recuperación, si trataban la malaria, hasta de un 64%. En este estudio que ustedes están viendo, que es un estudio de la India, van a ver cómo
de la creatinina de base que tenían estos pacientes, que era aproximadamente de 4,46 miligramos por decilitro, cuando les daban tratamiento, miren que el total de los pacientes tuvieron resolución de la enfermedad renal. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que no nos incluyen la biopsia y no sabemos qué pasó específicamente con los que tenían un patrón membrano proliferativo. Sin embargo, el tratamiento, en resumen, va a ser el tratamiento de la malaria y como les dije, no hay evidencia para uno definir inmunosuprimir adicionalmente a estos pacientes y eso pasa con la malaria y con el resto de causas de membranoproliferativas secundarias. Listo, Simón, muchas gracias. Entonces, pues este fue el desenlace del caso y ahorita ya en estos 13 minutos que nos quedan, yo voy a hacer una corta revisión sobre el diagnóstico presuntivo de esta paciente que fue una esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria. Entonces sabemos que todavía tenemos mucha malaria en el mundo, más o menos el 40% de la población está expuesta a este parásito y usualmente son los que estamos ubicados en el cinturón tropical del mundo, que también suelen ser zonas de bajos recursos económicos, por lo tanto es una enfermedad ligada a la pobreza. En 2021 hubo 247 millones de casos en el mundo y 619.000 muertes. Hablar ya puntualmente de la epidemiología de la esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria es más complejo. Claramente va a tener una distribución geográfica distinta y adicionalmente se ha asociado que no solamente es importante la presencia de una zona en la que esté disponible el parásito, sino también como de ciertas características, bien sea genéticas o epigenéticas, de la comunidad que habita la zona que lo hace más susceptible o no a la infección, pues al desarrollo de esplenomegalia malárica hiperreactiva. Por eso hay datos muy variables de las incidencias, por ejemplo, en Nigeria, que hablan del 1 al 2% de la población, mientras zonas como en Papúa Nueva Guinea, que hablan de que más o menos el 80% de la población en ciertas tribus de Papúa Nueva Guinea puede tener esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria. Entonces, dar un número puntual es poco certero. Sin embargo, sí se sabe que en las zonas que tienen alta endemicidad para la malaria y eligiéramos a los pacientes que tienen esplenomegalia, un gran porcentaje de ellos van a ser por esplenomegalia por malaria. Eso está basado en diferentes estudios. Este es que le voy a mostrar, es uno de las cortes tal vez más grandes que hay en la literatura, que se hizo en un hospital en Ghana entre 1986 a 1997. Se hizo en un centro de referencia para el estudio de la esplenomegalia masiva de este país. Ellos definieron la esplenomegalia masiva como un vaso que lo midieran al examen físico como más de 10 centímetros o más desde el revolte costal. El diagnóstico para ese momento de esplenomegalia por hiperreactividad de la malaria era un diagnóstico de exclusión, o sea, ellos hacían unos exámenes básicos, no eran muy exhaustivos porque no tenían los recursos económicos, no tienen pues para hacerlo, pero hacían una búsqueda básica de clonalidad en los linfocitos en sangre periférica o en médula ósea, de presencia de inmunoglobulinas monoclonales, hacían una endoscopia para ver si había varices esofágicas con evidencia de hipertensión portal, hacían pruebas para esquistosiomiasis, y si el paciente no tenía ninguno de estos hallazgos, adicionalmente tenía una respuesta positiva a la terapia, que la definían como una reducción del 40% o más del tamaño del vaso tras empezar la cloroquina, ellos lo consideraban como una esplenomegalia por malaria. ¿Qué encontraron entonces en esta tabla tan interesante? Y es que el 100% de los 221 pacientes que tenían esplenomegalia masiva, más o menos el 41% les cumplían criterios para una esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria. O sea que en esta, que es una zona endémica, esta etiología, como ya lo decía la doctora Diana, parece ser bien frecuente. En segundo lugar, todas las enfermedades hematológicas, linfomas B, linfoma esplénico tropical, linfoproliferativos como una leucemia linfocítica crónica, están en el segundo lugar, y otras causas que también podrían ser infecciosas eran mucho menos frecuentes. Aquí en esta otra entraría el esquistosoma, que siempre lo vemos como en el diagnóstico diferencial. Y causa desconocida, más o menos un 23%. Entonces no tenemos un dato de qué tan frecuente es la esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria en el mundo, pero sabemos que en zonas endémicas es una causa muy importante y muy frecuente de los pacientes que tienen esplenomegalia. La fisiopatología de esta enfermedad inicia con una exposición crónica al parásito. Se habla de un tiempo mínimo de 5 a 10 años. La mayoría de los pacientes con síntomas tienen más o menos 20 años con esa exposición, pues, de vivir en una zona en la que se exponen al parásito. Se ha descrito con
Plasmodium vivax, malaria y falciparum. Sin embargo, falciparum es el agente causal más frecuentemente reportado, y esa exposición crónica al parásito sabemos que va a generar una respuesta inmune, pero es una respuesta inmune que todavía no comprendemos en su totalidad, pero lo que sabemos es que es una respuesta inmune que es no esterilizante y protege a las personas de que al reinfectarse desarrollen, que vean un momentico, previene de que las personas al reinfectarse desarrollen una infección grave. Sin embargo, permite que puedan tener el parásito latente en su sangre a baja cuantía como medida como una infección, por llamarlo así, subclínica. Sin embargo, al no eliminar de forma completa el parásito de la sangre, eso va a permitir que los linfocitos B tengan una exposición crónica de ese antígeno, y por factores que todavía no conocemos muy bien, pero parece que haber pues una influencia genética, esa exposición crónica del linfocito B se asocia a un déficit de linfocitos T supresores CD8 positivos, y ese déficit de esos linfocitos T supresores, entonces lo que genera es que haya una hiperproducción, o sea, una hiperantigenemia, pues una hiperproducción de anticuerpos que pueden ser tanto específicos como para Plasmodium, como anticuerpos poliespecíficos que pueden reaccionar incluso contra el tejido del huésped. De los anticuerpos que se producen, el rey o la, que, pues la más importante, la que encontramos más frecuentemente es la del tipo IgM. Y esta hiperantigenemia es la causa entonces de las manifestaciones clínicas de los pacientes, la esplenomegalia masiva, que ya le hemos mencionado, y que parece ser secundaria a una hipertrofia, una hiperplasia del sistema retículo endotelial localizado más que todo en el vaso, secundaria a esa sobreproducción de inmunoglobulinas. Estos inmunocomplejos entonces estimulan el crecimiento del vaso, y ese vaso crece de una forma crónica y crece muchísimo, y esa es pues la manifestación cardinal entonces de la enfermedad. Sabemos que es el principal signo, que tiene una evolución crónica, un aumento del volumen sin tendencia a la regresión espontánea, y casi siempre va a estar asociado a hepatomegalia. Dentro de las otras manifestaciones clínicas, mencionar la fiebre, que puede estar hasta en el 40% de los pacientes, usualmente de bajo grado, astenia y adinamia. Eso vendrían siendo los síntomas principales. Las citopenias son muy frecuentes, casi que invariables en estos pacientes. La anemia, que puede tener diferentes mecanismos, no solamente el hiperesplenismo, sino que también se habla de eritrofagocitosis intraesplénica y mecanismos de hemólisis por anticuerpos que se producen durante esa hiperantigenemia, que reconocen los glóbulos rojos y pueden precipitar hemólisis en el paciente. Y la leucopenia y la trombocitopenia, que usualmente es más leve y que es explicada por el hiperesplenismo. Mencionar que en algunos casos se puede ver una inversión del diferencial o una presencia de linfocitosis, y eso también puede ser sugestivo de la enfermedad. Esta es una serie que es en zona no endémica, pero son de pacientes ya sea inmigrantes o expatriados de zonas endémicas, que la traje porque es tal vez de las series que han hecho como un diagnóstico más juicioso de hiperreactividad a la malaria, con medición de anticuerpos, IgM y respuesta al tratamiento. Recolectaron datos desde 1990 al 2015 en el Centro de Enfermedades Tropicales en Verona, Italia, y muestra algo muy similar a lo que yo les he venido contando. Son pacientes que tienen más o menos, que tienen una larga exposición al Plasmodium, más o menos 20 años, y que desarrollan la enfermedad. Obviamente, si es un nativo, nació allá, va a desarrollar la enfermedad mucho más temprano que si son pacientes expatriados, que usualmente son pacientes que fueron a hacer alguna labor de algún voluntario o algún trabajo en zonas endémicas, pero que no nacieron ahí. La mayoría de los pacientes son sintomáticos, la fiebre y la astenia y son síntomas muy frecuentes, igual que el dolor en el hipocondrio izquierdo por la presencia de esplenomegalia. Son vasos muy grandes, la media del tamaño son de 18 centímetros, y las citopenias nuevamente frecuentes, muy frecuentes, pues, se encuentran en casi todos los pacientes. Los fenómenos inmunológicos, yo pienso que es de las cosas más interesantes que nos deja como enseñanza este caso. Se habla de ellos desde hace mucho rato. Estudios, por ejemplo, que es de 1970, ya describían que eran pacientes que tenían presencia de anticuerpos en sangre que eran reactivos contra antígenos propios del organismo. Eso es un estudio de Nueva Guinea. Yo sé que es muy viejo, pero es de un estudio referenciado por muchos autores y del que se sacan muchas de los datos que uno encuentra en las revisiones. Y ellos lo que hicieron fue que estudiaron el suero de pacientes caucásicos sin ninguna enfermedad, por lo menos cuando se hablaba con ellos en los antecedentes, y estudiaron también el suero de pacientes que tenían una esplenomegalia, que ellos consideraban que era por malaria, versus pacientes que vivían en zona endémica pero no tenían esplenomegalia.
¿Y qué vieron ellos en ese estudio? Que los pacientes con esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria tenían una hipergamaglobulinemia policlonal, que es principalmente por IgM, y eso lo sabemos y hace parte de los criterios diagnósticos, pero también tenían presencia, por ejemplo, de crioaglutininas, que es un hallazgo frecuentemente reportado en estos pacientes, tenían anticuerpos que reaccionaban contra los glóbulos rojos y tenían presencia de factor reumatoide hasta en el 36% de los casos, y de anticuerpos antitiroglobulina hasta en el 35% de los casos cuando lo comparaban con pacientes caucásicos que no habían visitado una zona endémica para malaria. Los ANA, sabemos que estos fenómenos inmunológicos, perdón, se pueden dar tanto en fases crónicas de malaria como en las fases agudas, pero acá estamos hablando de una manifestación más bien crónica y por eso nos vamos a centrar en ese estadio de la enfermedad. Los ANA sabemos que pueden estar hasta en el 30%, y no me voy a detener acá mucho en aras del tiempo porque yo creo que ya Alex lo abordó de forma extensa, y recién, pues en 2014 lograron incluso en la literatura se logró demostrar un patrón muy asociado a malaria, que es este patrón que es moteado nuclear, citoplasmático difuso, con realce perinuclear. Además de los ANAs, hay otros autoanticuerpos que pueden positivizarse. Se describe que hay un porcentaje variable de pacientes que pueden tener ANCAS positivo, sobre todo cuando se detectan por IFI, y eso produce un patrón perinuclear o citoplasmático que es atípico, sin especificidad para el antígeno de PR3 o MPO. También pueden producirse anticuerpos antifosfolípidos, se ha reportado falsos positivos de anticoagulante lúpico, de antibeta-glicoproteína y anticardiolipinas, y también se han reportado presencia de anticuerpos antimúsculo liso, ese más que todo estudiado en casos agudos. El resto de autoanticuerpos, tanto en fase aguda como en fase crónica. Pero la fase crónica tal vez toma más importancia porque al ser como más larvada puede ser el escenario en el que más nos confundamos con una enfermedad autoinmune, tengamos la tendencia de solicitar estos exámenes y hay que interpretarlos pues con cuidado. Esta es una experiencia local de 4 casos de esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria y podemos ver que en 3 de ellos tenían anticuerpos antinucleares positivos, hipocomplementemia, que es otra de las manifestaciones que también se describe, y falsos positivos también para diferentes anticuerpos contra ciertas infecciones, no solamente ELISA para VIH, como en nuestro caso, sino anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y virus B. Ahora, ¿qué efecto tiene tener estos autoanticuerpos positivos en el tiempo? Se sabe que hacen parte de la inmunidad para Plasmodium y por eso el cuerpo los tiende a desarrollar y que algo los protege. A largo plazo se sabe que en el huésped pueden generar crisis de hemólisis, y ellos pueden hacer crisis de hemólisis mediada por esos anticuerpos y eso es un efecto negativo para ellos, pero cuando por lo menos en la poca evidencia que existe y lo que está reportado en la literatura es que estos autoanticuerpos no tienen la misma especificidad fina ni las mismas propiedades biológicas que un autoanticuerpo, por ejemplo, de una persona con lupus o con SAF y manifestaciones clínicas. Entonces, que a pesar de estar presente, cuando se siguen los pacientes a largo plazo no tienden a tener como estas manifestaciones de enfermedad reumatológica. Y que incluso se habla, pero esto es ya más bien muy teórico, de una posible protección a largo plazo ante estas enfermedades autoinmunes. El diagnóstico, ya lo mencionó pues muy bien yo creo que la doctora Diana, recordar que hay criterios mayores, que es la presencia de esplenomegalia, con anticuerpos positivos y una IgM muy elevada, más de 2 veces, y muy importante la respuesta clínica favorable al tratamiento. No todos los pacientes nos van a llegar con toda la clínica y se describe que pueden haber fases tempranas en las que los pacientes tienen positividad para los anticuerpos, pero una de las otras 2 manifestaciones de los criterios mayores no está presente, ya sea que no tengan una esplenomegalia masiva, que tengan un vaso más pequeño o que la IgM aún no esté elevada, y eso pudiera ser una fase temprana de la enfermedad que genera síntomas en el paciente y que si los seguimos en el tiempo y el paciente se sigue reexponiendo y no tiene ningún tratamiento profilaxis para malaria, la evolución en el tiempo es a que desarrollen pues todo el síndrome florido. Entonces por eso si es un paciente que no tiene todos los criterios, pero sabemos que vive en una zona endémica, tenemos alta sospecha clínica del paciente, pues deberíamos por lo menos considerar el tratamiento. La IgM sabemos que es fundamental en el diagnóstico, hay una correlación directa con los síntomas y con el grado de la esplenomegalia, pero no siempre está presente. Hay casos que se han reportado en la literatura en ausencia de anticuerpos contra IgM y se ha hecho así el diagnóstico, no sabemos en un futuro si los pacientes las desarrollan o no. E incluso en esta primera corte gana que les mostré al principio de la epidemiología, de los aproximadamente 90 pacientes que ellos tenían con esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria, el 28% de ellos
tenían una IgM que si bien estaba elevada, no cumplía el criterio de 2 veces elevado por el del límite superior normal. Entonces, como para tener en cuenta que es importante, pero no es un sine qua non. Detectar el parásito es importante para saber si le tenemos que dar como un tratamiento agudo que elimine todas las cepas de falciparum que estén recorriendo por ahí la sangre, y adicionalmente se ha estipulado, pues, o sea, se ha mencionado como un factor que nos puede predecir qué tanto va a responder, o sea, si la esplenomegalia del paciente va a responder o no al tratamiento. La gota gruesa usualmente es negativa porque son pacientes que no tienen una infección aguda con alta densidad de parásitos en su sangre, sin embargo, hasta un 50% en ciertas series mencionan que puede ser negativa. Pudiéramos hacer uso de la PCR, eso no hace parte de los criterios diagnósticos, pero si lo tenemos disponible lo podemos utilizar. La PCR tiene estudios de validación y dice que nos puede identificar hasta, pues, o sea, hasta en el 80% de los pacientes con hiperreactividad de la malaria puede detectar la presencia del parásito en la sangre. El tratamiento, como pues ya se mencionó, es antimaláricos con diferente duración. Hay varios estudios, la mayoría retrospectivos, pocos pacientes, pero hasta este momento tenemos establecido que el beneficio es, primero, que reduce la mortalidad cuando se hace el seguimiento de 10 años. Esto se demostró en un estudio en 1979, donde la mortalidad de estos pacientes bajó del 26 al 13%. Reduce el tamaño del vaso, en algunos casos alcanza a ser normal, pero no en todos los casos. Y reduce de forma importante las concentraciones de IgM sérica. Esos son los beneficios que ha demostrado el tratamiento. Y sabemos que si la persona se reexpone o suspende el tratamiento, los síntomas van a tender a recurrir una vez pues ocurra una de las dos cosas, ya sea que se reexponga o que se reexponga en ausencia de clinoprofilaxis. Esta es una revisión sistemática que nos muestra como la evidencia que hay en cuanto a tratamiento. Como ya lo mencionó el doctor Ariel, la mayoría de la evidencia es con cloroquina y a dosis de profilaxis de 300 miligramos por semana. Sin embargo, hay otros antimaláricos que se han estudiado, proguanil, primaquina, primetamina, e incluso los derivados de la artemisina, sobre todo en países fuera de África. Y la mayoría tienen un efecto que parece ser similar, y es que mejora el tamaño del vaso, la astenia, la anemia y la cantidad de IgM que tenga el paciente. En cuanto a la duración, sigue siendo controversial, pero yo pienso que es también hasta un poco fisiológico, y es que si el paciente va a salir de la zona endémica y no se va a exponer, usualmente los tratamientos cortos, como si fuera una malaria aguda, parecen ser suficientes, mientras que si el paciente se va a exponer, va a persistir en una zona endémica, el tratamiento debería ser largo, debería ser de por vida. Como sabemos que esto se puede dificultar temas de la adherencia, entonces existen otras como propuestas, y es darle tratamientos cortos pero periódicos a las personas, como cuando se reinfecta, y cada ciertos meses darle un tratamiento agudo que elimine las formas de plasmodium que tenga en su sangre. La esplenectomía definitivamente no está recomendada porque eso expone al paciente a que quede en riesgo de tener un episodio grave por malaria, por lo tanto no se debe hacer. Y hay estudios que han intentado como poner esteroides para ver si esto puede mejorar o tener algún impacto en estos pacientes. La evidencia es muy poquita, todavía nada concluyente. Se intentó hacer un RCT, pero fue suspendido porque no había suficientes pacientes para recolectar. La nefropatía, por el contrario, pues no es como una de las manifestaciones que uno encuentre muy frecuente o que se ponga como manifestación cardinal de la esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria como tal. Sin embargo, pues es plausible que tener tantos inmunocomplejos en la sangre pues se te depositen en el glomérulo y eso te dañe, pues te genere un deterioro de la función renal. La nefropatía por malaria, entonces, en escenarios agudos, usualmente se asocia a enfermedad grave y casi siempre es por Plasmodium falciparum, y en escenarios crónicos, lo que se describe más en escenarios crónicos y más mediado por inmunocomplejos es lo que se llama nefropatía coartana, que es causada principalmente por Plasmodium malariae y es por inmunocomplejos. Como ya lo mencionaba Simón, la evidencia es muy vieja, pero en algún momento se plantearon ponerle inmunosupresión a estos pacientes que desarrollaban nefropatía asociada a la malaria por depósito de inmunocomplejos, y esto se estudió en niños que eran como los principales afectados, y lo que se ha visto es que incluso estos pacientes, cuando se les inmunosuprimía, si bien pudieran tener una reducción ligera en la proteinuria de estos pacientes, la mortalidad, como podemos ver en esta imagen, a largo plazo era mucho mayor. Esto explicado por complicaciones infecciosas, como por ejemplo infecciones en piel y diseminadas por Staphylococcus aureus. El seguimiento me parece muy importante. Estos pacientes tienen riesgo de tener infecciones invasivas muy graves por la ausencia de vaso, pueden hacer crisis hemolíticas por esta persistencia de los anticuerpos que pueden reaccionar
ser reactivos contra los glóbulos rojos y pueden hacer ruptura esplénica, que si bien se menciona es más bien raro. Sin embargo, el tema del linfoma, cómo diferenciarlo, si la esplenomegalia que ya estoy viendo es un linfoma o si puede progresar en un linfoma, es una duda todavía aún no resuelta. Algunos autores consideran que este tipo de esplenomegalia es pues un fenómeno que es, como diríamos, un precursor de los linfomas y que deberíamos estar haciendo pues un seguimiento muy activo. Sin embargo, no hay como una directriz clara de qué hacer en estos pacientes. Hasta ahora lo que se sugiere es que hay ciertos factores que nos pueden sugerir que es un linfoma lo que estamos viendo y no una esplenomegalia por hiperreactividad a la malaria. Uno de ellos es la edad. Usualmente los pacientes nativos que han vivido toda su vida en zona endémica y que llegan con una esplenomegalia masiva después de los 40 años, es poco probable que sea por malaria porque la debieron haber desarrollado antes y cuando tienen una linfocitosis periférica mayor a 10.000. Y definitivamente el seguimiento. El seguimiento, porque estos pacientes, cuando les empezamos el manejo, uno de los beneficios que tienen es que el vaso se les reduce de tamaño. Esta reducción de la esplenomegalia en los estudios se ha visto que inicia alrededor de los 3 meses de que el paciente está tomando tratamiento y alcanza un pico más o menos al año de tratamiento. Y se considera que hay una respuesta adecuada si hay una reducción de por lo menos el 40% del tamaño de ese vaso. Si el paciente no reduce más o menos el 40% del tamaño de ese vaso, deberíamos ampliar los estudios para descartar que no se trate de un linfoma, ¿cierto? Entonces, ya como conclusión del caso, finalmente era una paciente con una esplenomegalia masiva sin causa demostrada, residente en una zona de alta endemicidad para malaria, con antecedente personal y familiar de la infección, tenía más de 10 años de exposición. Desafortunadamente no tuvimos la disponibilidad de hacerle los anticuerpos y tenía una IgM normal, que eran 2 factores que nos jugaban en contra. Sin embargo, yo creo que con el estudio que se hizo durante la hospitalización y los resultados que tenemos a este momento, es un diagnóstico presuntivo, pero que en ese caso parece ser muy probable. Tenemos poca evidencia en el manejo, se habla mucho de la cloroquina, por el efecto pues, inmunomodulador. Yo creo que realmente lo que se hizo era lo que estaba mejor soportado en la literatura. Sin embargo, me parece que es muy importante el seguimiento de esta paciente y vigilar que por lo menos haya una mejoría de la esplenomegalia cuando vaya nuevamente a consulta, 2, 3 meses o incluso hasta el año. Y que en caso de que no mejore, se retome nuevamente el diagnóstico diferencial teniendo siempre muy presente el linfoma esplénico o la leucemia de células peludas o el linfoma que se describe como linfoma tropical, con compromiso principalmente del vaso. Y finalmente en el compromiso renal, creo que en este momento tenemos poca evidencia en cuanto a la inmunosupresión. La poca evidencia que hay ha demostrado que antes puede empeorar la mortalidad, y en una paciente que tiene un vaso no funcional, eso la predispone a infecciones. Creo que inmunosuprimirla en este momento, pues sería antes, pues jugaría en su contra, y en medicina siempre lo primero es no dañar, por lo cual tampoco consideraría que la inmunosupresión sea necesaria en su caso. Simplemente manejo con antiproteinúricos, seguimiento, y en un futuro pues ver cómo evoluciona como tal su cuadro clínico. Y listo, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Camila, ¿me escuchas? Hola, profe, sí. Te felicito, hiciste una revisión súper completa, hiciste una excelente revisión de los puntos más importantes para tocar en este tema. Realmente se nota que leíste mucho y aclaraste muchos puntos que igual, si siguen siendo grises en la literatura, yo creo que hiciste una muy buena condensación de la información que hay y también con un muy buen juicio de la literatura. Entonces te felicito. Yo lo último que quería decir es que finalmente a veces hay intervenciones que nos generan dudas en los pacientes y uno no está muy seguro si hacerlas o no, pero cuando la balanza se inclina a una enfermedad que en su progresión tiene una tasa de mortalidad tan alta, con una intervención que parece no tan deleteria como es aplicarle o darle un medicamento semanal, de pronto, aunque todas las herramientas no están completas y no está confirmado el diagnóstico, la balanza sí se puede ir más hacia el beneficio del paciente. Entonces estoy de acuerdo que uno debe no hacer daño, o idealmente no dar medicamentos que no están justificados, pero cuando la balanza es hacia una enfermedad de alta letalidad, como es esta enfermedad sin tratamiento, yo creo que el bien del paciente es ofrecerle un tratamiento en el tiempo y seguimiento, como lo mencionaste. Muchas gracias.